Ya para culminar lo que es la unidad, porque ya con esto terminamos la unidad, vamos a trabajar con los estados de referencia y valores de referencia. Valores de entalpía, de energía interna y entropía no se miden directamente, sino que se calculan a partir de propiedades medibles mediante las relaciones entre propiedades termodinámicas. Esas relaciones las vamos a estudiar en termodinámica 2. Con esas relaciones podemos obtener cambios en las propiedades y no sus valores en estados específicos. Es por ello que es necesario elegir un estado de referencia conveniente y asignar un valor 0 para una propiedad o propiedades convenientes en ese estado. Es decir, que si no conozco el valor puedo asignarlo 0, pero normalmente esos valores se pueden determinar. Para ello vamos a hacer un ejemplo, y en este caso eso de valores de referencia y estados de referencia hace de completar tablas. Y en este caso tenemos un ejemplo siguiente que se completa la siguiente tabla para el agua. Tenemos esta tabla que tiene distintas propiedades. La temperatura tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas, ¿verdad? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas en las cuales una describe la temperatura, la presión, la entalpía, la calidad, y vamos a describir en qué fase estamos. En el caso de la columna nos damos cuenta que nada más tenemos la presión y la calidad. Eso quiere decir que vamos a buscar los valores que están faltando, es decir, valores de referencia, la entalpía y la temperatura y el estado. En este caso yo puedo a veces también decir el estado de referencia, y con ese estado de referencia voy a obtener los valores. En este caso, como tengo es valores de referencia, que es este y este, voy a buscar los valores que me faltan y el estado en el que me encuentro. Vamos a analizar el estado, la fila A. Nos damos cuenta de un factor muy importante que es la calidad. Y yo les mencioné que la calidad, cuando hablábamos de una mezcla, estaba entre un valor de 0 y 1. Pero si era 0 era un líquido saturado, y que si era 1 era un vapor saturado. Eso quiere decir en este caso que es muy fácil determinar que de este 0,0, este 0,7, cuando yo le llevo a porcentaje es 70%. Y recuerden que la calidad es la cantidad de vapor presente en una mezcla. Entonces, ¿en qué estado termodinámico estamos? En una mezcla líquido-vapor. Como ya sé que estamos en una mezcla líquido-vapor y que este valor de temperatura, si yo grafico el domo termodinámico, se va a mantener una temperatura constante porque está dentro de las líneas de saturación, entonces yo simplemente por tabla voy a leer ese valor de temperatura. ¿Qué valor de referencia voy a tomar? La presión, que es 200 kilopascal. Me voy a la tabla de saturación, la A5, ubico la presión 200 y leo la temperatura de saturación, que va a ser la temperatura del sistema. Esa temperatura de saturación es 120,21 y voy a ir ya completando la tabla. Para el factor de la entalpía, como tengo la calidad, yo puedo utilizar la fórmula que discutimos en la parte teórica de mezcla, que es esta: H promedio es igual a la entalpía del líquido más la calidad, que ya la tengo, por la entalpía de vaporización. ¿De dónde sale la entalpía del líquido? La entalpía de vaporización de tabla. Por tabla me voy 200 kilopascal y voy a leer la entalpía del líquido 504,71 y la entalpía de vaporización 2201,6. Como ya tengo esos valores, simplemente sustituyo en el valor de entalpía o en la fórmula de entalpía y voy a obtener la entalpía promedio. Multiplico la entalpía de vaporización por la calidad y luego se lo sumo a la entalpía del líquido, que va a dar 2045,83, y ya completé la fila A. Vamos con la fila B. En la fila B, los valores de referencia son la temperatura y la entalpía, pero no sé en qué estado termodinámico me encuentro. Para ello vamos a trabajar con las tablas de saturación y con las características de vapor sobrecalentado y de líquido comprimido que ya aprendimos en videos anteriores. Entonces, busco la tabla de saturación. ¿Con qué valor de referencia voy a entrar? Con el valor de la temperatura que me dan. ¿Cuál es la temperatura? 140. Ok, 140, aquí está. ¿Qué otro valor de referencia me dan? La entalpía. Yo sé que si es un vapor sobrecalentado, esta entalpía debería ser mayor a la entalpía del vapor. Pero si es un líquido subenfriado, este valor debería ser menor debería ser, si es un vapor sobrecalentado, aquí lo vamos a observar. Si la entalpía es menor a la entalpía del líquido, es un líquido comprimido. Si la entalpía está del líquido o la entalpía del sistema está entre la del líquido y del vapor,
es una mezcla, y si es mayor a la entalpía del vapor, es un vapor sobrecalentado. En este caso nos dimos cuenta que a 140 grados Celsius la entalpía del líquido es 589,16 y la del vapor es 273,5. Si yo lo comparo con el valor de 1800, me doy cuenta que 1800 está entre los dos, por ende es una mezcla de líquido-vapor. Como es una mezcla de líquido-vapor, determino la calidad. La calidad es la cantidad de vapor presente en una mezcla. No tengo las masas, y como no tengo las masas, utilizo la otra fórmula. La fórmula que me dice que la entalpía promedio. ¿Y cuál es la entalpía promedio? Esta que aquí sale en tabla, menos la entalpía del líquido que ya busqué por tabla, y la entalpía de vaporización que también la obtengo por tabla. Sustituyo, cancelo lo que tengo que cancelar y voy a obtener, decir, kilojoules sobre kilogramo se va con esto. Aquí me queda una resta, y como es una resta puedo simplemente mantener una sola unidad. Se cancela kilojoule con kilojoule y kilogramo con kilogramo. Y eso va a dar que la cantidad de vapor presente en esa mezcla es del 56%. Ahora bien, como hablamos de que es una mezcla, esa presión va a salir ¿de dónde? De la presión de saturación, porque recuerden que se mantiene una línea constante, una presión constante, a la temperatura que me dan, entonces sería 361,53. Vamos con la fila C. En la fila C nos dan es la presión y me dicen que la calidad es de 0. Yo les mencioné en la fila A de que cuando tenía calidad, que la calidad para un líquido saturado era de 0. Eso quiere decir entonces que si es la calidad 0.0, la fase en la que me encuentro es líquido saturado. Como es un líquido saturado, es decir, por tabla voy a leer los valores de temperatura. ¿Y cuál valor? El de la entalpía del líquido, porque es un líquido saturado. Entonces me voy a la tabla, trabajo con la presión que me dan, 950 kilopascal. La temperatura va a ser 175,35 y la entalpía del líquido va a ser a 950, 752,74. La temperatura sería 177,76. Lo sustituyo en la tabla y ya voy completando esa tabla por medio de valores de referencia. Para la fila D tengo valores de presión y de temperatura, pero no sé en qué estado estoy. Ojo, el que me den valores de presión y temperatura, esta temperatura, supóngase, temperatura 80, pero no quiere decir que la presión es 500, la presión de saturación es 500, es decir que no sé si estoy en un área de saturación. Tengo que trabajar con las características y las tablas, en este caso de saturación, para poder determinar. Yo sé que si la temperatura es menor a la temperatura de saturación, es decir, cuando yo entre a la tabla de saturación y ubique 500 kilopascales, y leo la temperatura de saturación y resulta que esa temperatura de saturación es menor a la temperatura del sistema, entonces es un líquido comprimido. Pero si la temperatura es igual a la temperatura de saturación, es una mezcla. Pero si esa temperatura del sistema es mayor a la temperatura de saturación que yo estoy leyendo por tabla, entonces es un vapor sobrecalentado. Por ende necesito la tabla. Me voy a la tabla con el valor de presión, porque voy a compararlos con la temperatura. 500 kilopascal, aquí está, y leo el valor de la temperatura, que es 151,83. No es igual a 80, y como no es igual a 80, eso quiere decir entonces que no es una mezcla. Es menor, o mejor dicho, esa temperatura de saturación es mayor que la temperatura del sistema. Por ende estamos hablando de que es un líquido comprimido. Aquí me dice, si la temperatura del sistema es menor a la temperatura de saturación, es un líquido comprimido. Entonces, como ya sé que es un líquido comprimido, la calidad no existe, es nula, y el valor de presión en megapascal sería 5 megapascal. Trataremos de encontrar el valor de la entalpía en la tabla de líquido comprimido si existe este valor de 5 megapascal. Pero como no existe, cuando ustedes estén buscando en su tabla se darán cuenta que el valor de 5 megapascal en la tabla de líquido comprimido no existe. Entonces considero el líquido como un líquido saturado, y por ende la entalpía que voy a sustituir aquí va a ser la entalpía del líquido, porque estamos hablando de líquido comprimido. Entro con la temperatura, que es 80, y leo la entalpía del líquido, que va a ser 335,02. Para ver, 80, que dice que es
335,02. Aquí tuvimos un error, no es 334. Leímos el valor de la energía interna, que es el valor de la entalpía, que es 335,02. Y por último analizo la fila E. Tengo valor de presión y de entalpía. No sé en qué estado termodinámico me encuentro. Ya sabemos si la entalpía del sistema es menor a la entalpía del líquido, es líquido comprimido. Si está entre la del líquido y, y la del vapor es una mezcla. Y si es mayor a la de la entalpía del gas o vapor sobrecalentado, me voy a la tabla de saturación, entro con la presión 800 kilopascal, busco la entalpía del líquido 720 y obtengo la entalpía de gas 2768, y me doy cuenta que esa entalpía que yo tengo acá es mayor que la del gas, por ende es un vapor sobrecalentado. Y como es un vapor sobrecalentado, me voy a la tabla de vapor sobrecalentado. Leemos la tabla la misma temperatura de saturación, porque recuerden que se mantiene en la línea, y eso va a ser un total de 170,41 y estamos listos.